Bienvenido y bienvenida, apreciado amigo y amiga de su Instituto Bíblico del Aire. Dos hombres jugaron un papel importante luego de la muerte de Jesús: Nicodemo y José de Arimatea. La Biblia no nos dice mucho acerca de ellos. En este estudio veremos que aún así tenemos importantes lecciones que aprender a partir de lo que hicieron luego de la muerte de Jesús. Estamos considerando el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Escuche con atención lo que Alberto Ovalle nos presenta en la clase de hoy. Reciba un caluroso saludo de nuestra parte, amable estudiante de su Instituto Bíblico del Aire. Como nos ha dicho Georgina, estamos estudiando los capítulos finales del Evangelio de Juan, y en esta ocasión me gustaría leer para usted los versículos 38 a 42 del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Este es el párrafo final. Nos dice: Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Este párrafo tiene su enfoque en la segunda pregunta que hemos estado contestando mientras desarrollamos estos estudios. Hemos dicho que el Evangelio de Juan nos plantea 3 preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la vida? Juan responde a esas preguntas capítulo tras capítulo. Este pasaje, que nos narra el evento histórico de la crucifixión de Cristo, responde a nuestra pregunta: ¿quién es Jesús? Dijimos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la manera en la que Juan el Bautista lo presentó en el primer capítulo de Juan. Y podríamos decir que esa es una buena respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? En el capítulo 19 también. Y hay otras respuestas a esta pregunta en este mismo capítulo. Siempre encontraremos un significado más profundo que el argumento literal en el Evangelio de Juan. Esa parte sin costura de sus vestidos, la parte de sus ropas que no pudieron partir, por la cual los soldados jugaron suertes, era similar a la vestidura que usaba el sumo sacerdote, de acuerdo a algunos estudiosos. Y eso podría sugerir una ilustración del sumo sacerdocio de Jesús. Así que hay muchas maneras en las que podemos responder a esa pregunta a partir de este capítulo. Y la pregunta ¿qué es la vida? Podría responderse si la aplicamos a la salvación que Jesús compró para todos nosotros en aquella cruz. El Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos al respecto. Nos habla de la justificación, una de las palabras más hermosas del Nuevo Testamento, la cual significa como si nunca hubiera pecado. Y eso va más allá del perdón. Esa palabra nos muestra lo que es la vida como consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay poder en la cruz para todo aquel que en Él cree. Es la clase de poder que hace que se produzca el nuevo nacimiento, que hace que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. El Nuevo Testamento está lleno de descripciones de lo que es la vida que experimentamos, la vida eterna sobre la cual Juan nos habla en su Evangelio, y que es un resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero podríamos decir que el gran enfoque de los capítulos 18 y 19 es la elocuente respuesta que encontramos para la segunda pregunta: ¿qué es la fe? El capítulo 19 concluye con el relato de 2 hombres que nos dan una descripción de la fe. Ellos eran lo que algunos han llamado discípulos secretos. Nos referimos a José de Arimatea y Nicodemo.
fue la muerte de Cristo lo que los llevó a identificarse públicamente con Jesús. Es muy interesante estudiar a Nicodemo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, cuando él sostiene un intercambio de palabras con Jesús acerca del nuevo nacimiento, al parecer el Señor no lo llevó a tomar una decisión. Al parecer, Jesús dejó la puerta abierta para Nicodemo. Y podríamos decir que deberíamos hacer lo mismo en ocasiones, dejarle a las personas la puerta abierta y en ocasiones llevar a la gente a que tome decisiones como Jesús hacía cuando se entrevistaba con alguien. Pero usted no sabe dónde se encuentra Nicodemo al final de su entrevista con Jesús, en el capítulo 3. Encontramos un incidente en el capítulo 7, donde él sale en defensa de Jesús y dice: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Recuerde que Nicodemo estaba impresionado con las cosas que había visto a Jesús hacer. Fue eso lo que le llevó a escuchar lo que Jesús tenía que decir sobre lo que creía. Aquí, al final de este evangelio, podríamos concluir que él finalmente abrazó la fe. Él y José de Arimatea no salieron en defensa de Cristo cuando quizás eso pudo haberle ayudado, cuando pudieron haber hablado en su favor ante el Sanedrín en el momento que era condenado por blasfemia, cuando pudieron ser de gran motivación para el Señor. Sin embargo, lo sobresaliente de su historia es que finalmente ellos se identifican públicamente con Jesús y es la muerte de Cristo lo que los lleva a Él. Si usted vive en una parte del mundo donde se observan las distinciones de las 4 estaciones del año, puede observar el gran mensaje que Dios nos da en ello. Una de las cosas que, por ejemplo, nos muestra el otoño es que la muerte puede ser hermosa. En algunas regiones de América, especialmente en las zonas frías, las hojas de los árboles cambian de color maravillosamente y lo que produce ese cambio es precisamente la muerte de las hojas. Mucha gente viaja desde muchas partes del mundo a lugares donde se produce este fenómeno, y luego del invierno viene la primavera, y el mensaje de la primavera es resurrección. Pero, ¿qué mensaje nos da el invierno? En los países del mundo donde los árboles pierden las hojas y se secan como consecuencia de las bajas temperaturas, la gente sabe que en la primavera esos mismos árboles volverán a adquirir sus hojas y se tornarán tan verdes como eran antes. En el invierno, esos árboles se ven como palos secos sin hojas. Pero el mensaje de Dios a partir de esos árboles es que hay vida en ellos. Usted no la ve en ese instante. No se revela más que muerte en un árbol que está envuelto en nieve y hielo. Pero llega la primavera y el verano y usted ve esa explosión en el verde follaje, porque el principio que le concede la vida está presente aunque usted no lo pueda ver. La fe de gente como Pedro, tal y como lo conocimos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, puede compararse con este fenómeno. Él niega a Jesús, él maldice y jura e insiste diciendo que no lo conoce. Pero ese es solo un capítulo en su vida por el que él está pasando. La fe es un proceso, no es solo el destino final, es como un viaje. Y en ocasiones en el camino de la fe, en el proceso de la fe, hay periodos de invierno donde parecería como que no hay ninguna vida ahí. Piénselo por un momento. Muchos padres cristianos crían a sus hijos en la fe. Tratan de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y oran por su conversión. Y en ocasiones esos padres pasan por periodos de invierno con sus hijos, especialmente durante la adolescencia y la juventud. Muchos jóvenes cristianos pasan por periodos en los que su fe es puesta a prueba, en los que tienen que desarrollar su propia fe, su propia experiencia. Es el momento donde algunos quizás tienen que nacer de nuevo. No pueden vivir como consecuencia del nuevo nacimiento de sus padres. Y en esos periodos parecería que no hay nada de vida espiritual en ellos. Pero note, mientras lee estos 2 capítulos, las diferentes personas que son descritas en conexión con lo que es la fe.
Muchos de ellos son ejemplos negativos. Por ejemplo, tenemos el caso de Pilato, quien examinó a Jesús con más cuidado que cualquier otra persona. Lo hizo en contra de su voluntad, pero lo hizo. En el capítulo 18 y 19, él confronta a la gente buscando los cargos que ellos tenían contra Jesús. Él entra nuevamente y habla con Jesús acerca de su reino y el hecho de que él vino a dar testimonio de la verdad. Y entonces sale otra vez y le dice a los judíos que no encuentra causa alguna por la cual condenar a Jesús. Él trata de salvar a Cristo proponiéndolo como el prisionero que acostumbraban liberar cada Pascua. Cuando esto falla, lo azota, pensando quizás que esto despertaría la compasión del pueblo judío. Pero no sucedió. Cuando esto falla también, habla con Jesús nuevamente, y este es el punto donde Jesús le dice que no tendría ningún poder si no le fuera dado de parte de Dios. El poder viene de Dios. Y entonces nos dice que desde entonces Pilato entró y determinó liberarlo, pero no pudo manejar y controlar la desesperación de los religiosos, y finalmente ellos ganan el caso acusándolo de que él proclamó que era rey y solo César era rey y señor. Se nos dice que los ciudadanos romanos tenían que efectuar una ceremonia cada año en la que lanzaban una pizca de incienso en el fuego y proclamaban: César es el Señor. Muchos creyentes murieron por no hacer esta declaración. Ellos creían que Cristo es el Señor. Ese punto en el juicio, finalmente, llevó a Pilato a rendirse y a condenar a Jesús a la crucifixión. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, seguiremos analizando estos personajes que nos dan ejemplos negativos y positivos en cuanto a la fe. Espero que nos vuelva a sintonizar y mientras tanto, lea este pasaje y trate de analizar por sí mismo lo que es y lo que no es la fe. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Evangelio según San Juan. También nos gustaría saber cómo estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio.